Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Immune, Breaking Code, el podcast de Immune Technology Institute. Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no, Juanito? Hoy tenemos a un favorito del podcast, ¿eh? Hoy Es segunda visita, lo escucho reírse, aunque ustedes todavía no, lo escucho reírse. A mí me gusta la idea de presentarlo ya como un amigo de la casa, segunda vez que participa en el podcast, segunda vez que va a participar también con los estudiantes de nuestro programa Ingeniería en Desarrollo de Software, y me da mucha ilusión que en esta vez también tengan la posibilidad los estudiantes de hacerle algunas preguntas, ¿no? Así que, porque sepan, hoy vamos a hablar un poquito con esta persona que ahora la presento, y también vamos a darle el paso a que le hagan preguntas los frikis más frikis de tecnología que tenemos en la casa, que son nuestros estudiantes. Así que dicho esto, presento nuevamente en nuestro podcast a Bryce Mouredev para la comunidad, ¿no? Bryce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ya, amigo de la casa, como dices. Pero bueno, ahora he visto que tenéis ahí un sofá. Quiero hacer el podcast en sofá. Escúchame, estamos estrenando mobiliario esta semana, es verdad, te perdiste. Sé que veníamos hablando de esto fuera de cámara, sé que estás muy cómoda ahí donde estás, en tu propio deck, en tu propia silla elegida, pero es verdad que planteamos un espacio más cómodo ahora para que fluya también la conversación, pero que el online no nos limite, Bryce. Eso. Nada, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Pero bueno. Escúchame, Juanito, pregunta, pero ¿sobre qué te gustaría hablar con Bryce hoy? a ver, a mí me gustaría saber la opinión que tiene Bryce de la IA. Bueno, tema candente. Yo creo que lo hablábamos antes con estudiantes también, creo que va a salir este tema indefectiblemente. Antes de llegar a actualidad, Bryce, que quiero abrir un poco el espacio preguntándote un poco sobre vos. Pregunta de género, ¿sí? O sea, ¿cómo te identificás hoy? ¿Sos desarrollador? ¿Sos influencer? ¿Sos docente? ¿No? ¿De qué lado estás? Si es un poquito de todo, está bien también. Cada vez está más difícil, pero bueno, cuando alguien me pregunta, soy programador, soy ingeniero de software, y sobre eso han ido surgiendo otras cosas, porque claro, sí que es cierto que yo empecé trabajando en mi empresa, programando a nivel clásico, después creé mi propia empresa, entonces ahí podríamos decir, no sé, autónomo, emprendedor, freelance, no sé cómo lo querrás llamar, después también la parte de creación de contenido, pero al fin y al cabo el hilo conductor de todo eso es que yo soy programador, así que si tengo que elegir una palabra, tiene que ser esa. Escúchame, ¿podemos hablar un poquito de la empresa? Por supuesto. Contame del nombre, de lo que hacen, o sea, qué rol ocupás obviamente en la empresa siendo programador en esencia, ¿no? Y, Sí. contame un poco sobre eso y a partir de eso hablo. Mouredev surgió un poco como la idea de querer hacer yo las cosas a mi manera. Sí que es cierto que por muchos motivos, que yo creo que aquí cubriríamos el podcast si me pongo a contar ahí mis dramas con empresas, mis inquietudes, pero bueno, al fin y al cabo sí que es cierto que me apetecía crear algo por mi propia cuenta. Entonces ahí es cuando surgió Mouredev. Mouredev no es tanto la figura de redes o el nombre, porque es un poco lo heredé, ¿no? Por la parte más de freelancing, pero en cierto modo fue ese nombre que yo me puse para empezar a desarrollar aplicaciones móviles de manera freelance, que era algo que yo tenía muchísimas ganas de hacer y no había encontrado la oportunidad de hacerlo en empresa, porque claro, de esto también te hablo que la idea comenzó hace 11 años y quizás el desarrollo de aplicaciones nativas como yo quería hacer por aquel entonces tampoco era tan común. Entonces, bueno, dije, pues vamos a generarnos ahí el puesto de trabajo, por lo menos a intentarlo. Y ahí es como surgió. Ya he cumplido esos 10 años y sí que es cierto que cuando volví aquí a mi localidad natal, también me apetecía hacer un poquito un cambio de aire, ¿no? Al decir, vale, yo ya estoy desarrollando, lo hago para diferentes empresas, diferentes países, no sé qué, también tuve ahí un burnout bastante terrible y dije, bueno, ¿qué me apetece hacer ahora? Pues me apetece intentar devolver también todo a la comunidad. Tanto que yo he aprendido a lo largo de los años y que al fin y al cabo con 15 años, 16 que llevo trabajando, hay muchísimo que yo he podido, no sé, ganar gracias a Stack Overflow, a GitHub, a Google, a toda la gente en su casa compartiendo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos algunos vídeos también para contar mi historia y ese aprendizaje? Escúchame, contribuir un poquito, ¿no? Bryce, entonces, secuencialmente nace primero la idea Mouredev empresa, Sí, ¿no? sí. Y en paralelo luego comenzó a surgir, perdón, yo lo llamo el influencer, no sé si está bien.
Según a quien le preguntes. Para mí está bien. Para mí está bien. Siempre y cuando las connotaciones sean positivas, yo a No, tope con no, el por, término. por eso te planteaba, por eso también antes te planteaba lo de docente, porque, bueno, tu ser influencer en algún punto apunta a eso, ¿no? A Sí. contarle a otros tu experiencia y ver lo fácil y accesible que es para otros el entrar en este mundo, ¿no? Es un poco la idea, democratizar el estudio y un poco evitar que la gente pase por algunas cosas de las que yo pasé e intentar también explicar la programación de otra forma que a mí me gustaría también en su día, porque yo no fui una persona que entrara con muy buen pie, ni que las primeras oportunidades laborales fueran espectaculares, ni incluso que yo fuera un apasionado de la programación, que a veces esto se tiene antes, pero yo empecé a estudiar informática y la programación dije, bueno, ok, está bien, pero tampoco creo que sea, no sé, el futuro. Sí, Por sí. lo menos para mí, ¿no? Como trabajador, y en el momento que empecé a trabajar es cuando le gané más cariño. Mira, Entonces, bueno, sí que es cierto que intento pensar en el Bryce de hace 20 años y decir, bueno, ¿y qué le gustaría haber escuchado a este Bryce y qué le gustaría haberse encontrado? Y simplemente contribuir con un granito de arena. Por supuesto, no puedo abarcar todo lo que me gustaría, pero sí contar algunas cosas y explicar las cosas en manera. bueno, hay que decir que para los que lo miramos y lo seguimos, haces muy bien esa parte de contarnos tu experiencia y tratar de acercarnos un poco el camino, ¿no? El path para llegar a este mundo. Escúchame, me hablabas antes de burnout y ese es un tema que no se toca mucho, pero podemos hablar un poco de salud mental en el desarrollador, en el mundo empresarial y demás. No Es clave. abrime tu experiencia hasta donde quieras, pero ¿qué tipo de situaciones suelen vivir los desarrolladores y qué consejos a la hora de prevenir, ¿no? La realidad es que yo creo que todos los desarrolladores pasamos por síntomas o por etapas muy parecidas. Al fin y al cabo, esto es una carrera de fondo, es algo que no se aprende en 2 días, es algo que tardamos en ver resultados. Incluso cuando vemos resultados al día siguiente, igual dejamos de verlos. Entonces nos estamos, yo creo que enfrentando continuamente a un sub y baja, ¿no? De emociones, de frustraciones, de ver que los resultados llegan, a veces no llegan. Personalmente, creo que lo mejor es acabar entendiéndolo como parte del proceso. Algo así como, hey, yo me siento frustrado, o yo creo que no valgo, o yo creo que voy a abandonar, o soy peor que el resto. Yo creo que si hablamos con todos los programadores del mundo, han pensado eso alguna vez. Y es algo que creo que tampoco nos abandona. Es decir, yo tengo días mejores y peores, hay días que me considero que entiendo mejor este mundillo, otros días peor. Ya digo que he tenido burnouts de llegar a saturarme por temas laborales, por exigencias propias, por un poco el ambiente empresarial. Después, cuando creía que ese era el problema, en el momento que yo emprendí, el burnout viene por no saber decir que no, por asumir más trabajo del que tú crees que tienes. Ahora, de repente, trabajando como influencer, como decíamos, igual aparece el síndrome del impostor porque dices, ostras, es que me está pasando esto y yo no debería estar en este lugar. Yo qué sé, es que pueden ser tantísimas cosas que al final, como digo, y me repito un poco, tenemos que verlo como parte del proceso, algo que va a estar ahí y lo único que podemos hacer para evitarlo es entender que sigue ahí y que le vamos a quitar un poco de importancia. Pero tanto como eliminarlo, creo que es imposible. Creo que es algo muy, muy propio de nuestro sector. Bueno, está bueno hablar de esto primero por visibilizarlo, ¿no? Porque las personas que a veces lo sientan sepan que existe y que es generalizado. Y también por, más allá de cómo uno se reposicione frente a estas situaciones, saber levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? A veces es un compañero, a veces es un jefe, a veces es externo al lugar donde estoy. A veces es un amigo, ¿no? Pero que está bueno parar la pelota cuando algo me está, como usando el mismo término traducido, quemando y aprender a saber que no va a dejar de existir, al menos que, bueno, se produzca un cambio en mi manera de llevarlo, ¿no? Bryce, me voy a quedar con este tema porque me encanta. No sé si te hacen muchas preguntas al respecto, así que ya entraremos a la parte técnica, que los alumnos se van a encargar de eso, pero ¿qué cosas te frustran hoy en tu trabajo, en tu tarea, en tus tareas? Intento que cada vez me frustren menos. Y de hecho, este año es uno de estos años de decir, cuidado, Bryce, que el año pasado fue algo complicado. Hablábamos de viajes, hablábamos de que, al fin y al cabo, las oportunidades surgen. Yo hasta este año
seguía trabajando como freelance, es decir, seguía trabajando para otras empresas. ¿Qué pasa? Que esto es algo que yo tampoco cuento, porque no deja de ser mi trabajo privado, que no tiene nada que ver Claro. con la parte de redes. Pero que suma también a la agenda, ¿no? Por supuesto, suma a la agenda y suma mucho. Y de carga también de presiones y de... yo creo que en definitiva el querer hacer las cosas bien. Esto de que el que mucho abarca poco aprieta es literal y es lo que me pasó también en 2024. La parte de creación de contenido cada vez fue sumando más. Lleva 6 años que por suerte cada vez hay más trabajo y cada vez ya no es por haber más trabajo. Creo que me he ido dando cuenta con el tiempo que es algo que verdaderamente me apasiona y que yo nunca busqué ni tampoco me planteé, pero creo que es una oportunidad y estaría mal por mi parte no aprovecharlo. Entonces, bueno, este año, 2025, ha sido como la apuesta de decir, hey Bryce, si quieres seguir avanzando y haciendo las cosas bien y aportando como a ti te gustaría, hay que soltar lastre por otro lado, para bien o para mal. Entonces, un poco lo que se ha convertido es que a día de hoy hago full creación de contenido, menos proyectos propios, vamos a llamarlo así, que ya no es trabajar para terceros, sino para una empresa que cofundé hace unos años y eso es como un hijo para mí. Entonces es cierto que yo eso no lo quiero abandonar y después otras cosillas, pero no tanto esa parte de que llegue una empresa y que diga, Bryce, hay que desarrollar esto, te contrato, tanto dinero, tantas condiciones, tantas horas, lo que sea. Entonces, bueno, eso lo he tenido que dejar un poco de lado para que me permita seguir por lo menos explorando el camino de la creación de contenido. Escúchame, ¿cómo fue creciendo? ¿De qué comunidad estamos hablando hoy? En números, más prox. Sumada en redes, claro, sumad que al fin y al cabo Sí, también que son todo, personas todo. que están repetidas, ¿no? Pero bueno, por dar un número, porque no tienes tampoco la idea de quién está siguiéndote solo en Instagram y quién te sigue no sé, en Twitter y en Instagram, ¿no? Sí. Sumando números, más de 2,5 millones. Claro, Creo que es un ahora montón mismo, de- siendo la comunidad más grande, YouTube, que son 600.000. Es un montón de Más. gente. ¿Sabés que hace poquito, bueno, voy a hablar de un monstruo también en modo influencer en otra área, que es Ibai, que también sacó mucho a la luz este tema de el tiempo que él estaba en modo show, ¿no? Y el poco espacio al fin de cuentas para uno mismo y que tomó esta decisión de, bueno, a ver, ¿en qué me quiero centrar? Y está bueno, Bryce, y yo lo celebro, que tu decisión de qué me quiero centrar vaya para la comunidad, para los que te seguimos, que es un aporte muy grande, ¿no? Para los que estamos ahí. No solo como animador, sino también en la parte técnica, ¿no? No, es que yo creo, y a ver, no sé si esto suena mal o es egoísta o no sé, pero creo que soy un afortunado. Vamos a decirlo así, es muy difícil vivir de la creación de contenido, muchísimo más difícil vivir de la creación de contenido que como programador, ¿no? Ya. Viéndolo desde mis ojos, que es con 15 años de experiencia a mi espalda. Y la verdad se presentó esta oportunidad, también hay que decirlo, hay mucho trabajo detrás, pero bueno, a veces las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero en cierto modo la recompensa llegó y llegó de una manera que yo no esperaba. No, porque a veces la recompensa decimos, bueno, quiero crecer profesionalmente y quiero ganar más dinero. Un poco eso es como yo me lo planteaba. Pero yo ahora mismo tengo algo que en muchos casos lo considero mucho más valioso, que es el saber que estás ayudando a otras personas y que estás ayudando a otras personas a justamente lo que yo buscaba para mí, que era eso, no sé, bienestar personal, dinero, y dices, ahora puedes ayudar a otras personas a que incluso consiga eso, Claro. y a más de una a la vez, y tú también conseguirlo, que también es importante, ¿no? Bueno, Entonces creo que, y se no sé, arma- apareció. y se arma como un círculo, ¿no? Que Sí. al cabo lo que uno da también te vuelve. Esa frase de los Beatles, Sí. de ir y venir. Así funciona. Yo creo que nuestro sector, que yo creo que ha llegado tan arriba, gracias a que en mayor o menor medida hay un porcentaje muy alto que está dispuesto a compartir y ayudar de manera desinteresada. Y eso yo creo que ha propiciado esa bola de nieve de conocimiento, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Esto, a fines prácticos, la comunidad actual, ¿se fue dando? ¿Lo planificaste? No tengo ni idea. Es decir, yo no tengo ni idea de creación de contenido, de marketing, de SEO. Es decir, no tengo ni idea. Yo empecé a compartir vídeos en YouTube. Sí que es cierto, con el paso de los años, pues también me he visto un poco obligado e interesado a entender
sobre todo la comunidad, más que el tengo que crear este contenido para llegar a más gente, no, porque ha sido un mix de lo que me ha apetecido a mí y de lo que ha demandado también la comunidad por otra parte, porque entiendo que lo consideran valioso ese tipo de contenido, pero no, nunca lo he buscado. Y creo que es un error terrible acabar buscando únicamente los resultados. Creo que si aquí no estás dispuesto a estar día tras día esforzándote, compartiendo y hacer todo ese proceso de manera desinteresada, Más altruista, ¿no? Sí. no van a llegar nunca los resultados. Después, han llegado, genial, aprovéchalos, está claro, ¿no? Claro. Pero nunca cree contenido pensando en llegar a vivir de ello, Claro. por ejemplo. Ni mucho menos porque, ya digo, no tenía ni idea ni que se podía hacer esto, ¿no? Escúchame, Bryce, en el primer podcast con Imion en Breaking Code hablamos mucho del ser influencer, que estaba también Raúl Marín ahí contando su experiencia. Sí. Centrémonos un poquito en lo técnico ahora, esta pregunta que nos proponía, esta temática que nos proponía Juanito desde el control, inteligencia artificial, boom. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te está impactando en tu trabajo como desarrollador? ¿Y qué herramientas estás usando? A ver, es un cambio de paradigma, eso está claro. Es decir, yo me veo como cuando viví en cierto modo la revolución de Internet y era un niño, básicamente, y no era capaz de incluso ni de medir cuál era el impacto. Pues ahora, muchos años después, me veo la misma. Es decir, ¿va a haber un impacto? Sí. ¿Esto está aquí para quedarse? Sí. ¿Cuál va a ser el impacto? Aún no lo tengo claro, porque creo que ha entrado así estilo elefante, ¿no? En cacharrería. Ha llegado muy rápido, aunque por supuesto el concepto tiene muchos años a su espalda, pero de la manera tan mainstream, tan popular, de que a día de hoy lo tenemos en todos los lados, esto es cosa de 2 años. Entonces creo que estamos ahí en el punto de, muy bien, hay muchas cosas, pero nosotros no somos tan capaces de adaptarnos a este cambio, ¿no? Entonces, en cierto claro, al fin y al cabo, creo que es lo que suele pasar cuando llega un cambio tan disruptivo como puede ser el de la IA. En mi caso, pulgar arriba. Eso te iba a preguntar. Yo a todo el mundo le digo, Terminator 2 es más actual ahora que cuando se creó. Sí, total. ¿Qué mirada fatalista o mirada optimista? Optimista. Por supuesto que va a traer cosas malas, pero yo creo que como todo. Hoy en día tenemos dispositivos móviles, nuestro teléfono que lo usamos 24/7. ¿Se pueden hacer cosas muy malas con los teléfonos? Por supuesto. ¿Va a acarrear ciertos problemas? Y está acarreando, por supuesto. Creo que hay más beneficios también un poco ligados a el buen uso, por supuesto. Y con esto Internet o con esto cualquier cambio de tecnología. Creo que a día de hoy lo único que hace es romper más la barrera de acceso al conocimiento, si nos tenemos que centrar en algo. Entonces, para mí, genial. Yo a día de hoy creo que soy una persona que no le tiene miedo. Igual para el año estoy en el paro, quién sabe. Pero a día de hoy creo que más o menos como yo lo estoy concibiendo, no tengo ningún miedo, simplemente y cuando seamos proactivos de cara a ese avance, de cara a que nos enteremos cómo funciona, que lo incluyamos en nuestro día a día. Y yo tengo que ser realista. Soy una persona que a día de hoy utiliza la IA en muchas tareas, tanto para automatizar como para desarrollar, como en la parte de creación de contenido, como un buscador, sin más. No lo sé, es decir, puedo hacer cualquier búsqueda estilo Google. Creo que estoy reemplazando Google por, en muchos casos, el uso de la IA. Bueno, te reís, pero es algo de lo que se habla mucho, que la gente ahora está consultando no solo cuestiones de salud o las preguntas varias, sino que la búsqueda del día a día está pasando por inteligencia artificial y es la pregunta. Entonces, antes la pregunta era el SEO de Google, ahora la pregunta del marketing es el cómo me posiciono en estos buscadores nuevos, ¿no? Total. Mouredev trabaja en desarrollo móvil, ¿cierto? Sobre todo, a nivel profesional en desarrollo móvil. Sí que es cierto que, claro, alguien que me vea creando contenido, pues va a decir, bueno, Bryce, un día estás hablando de una cosa, otro día de otra. Sí, pero bueno, como especialización, digamos que estos últimos 10 años, donde más he trabajado es en desarrollo móvil nativo. Sí. Si tengo que puntualizar ahí un poquito. Recién comentabas algo sobre las cosas que se podían hacer y las que estaban buenas y las que estaban malas que se podían hacer con IA, ¿no? Obviamente, que potencia todo, como potenciador que es.
A nivel seguridad en sus desarrollos mobile, ¿cómo lidian con estos aspectos? ¿Cómo trabajan como para desarrollar aplicaciones que sean robustas, que sean seguras, que de cara a, bueno, a los clientes que tienen? El desarrollo móvil es bastante agradecido. Sí que es cierto que es más hermético, pero creo que es mucho más agradecido que el desarrollo, por ejemplo, web o backend. Y voy a intentar explicarme, porque aquí igual alguien piensa de que... No, es muy claro. Acá estamos hablando en Breaking Code, así que si vos querés ir más técnico podés hacerlo, y si te querés quedar más para que te entienda toda la comunidad también está bien. Perfecto. La idea es súper simple. Nosotros cuando tenemos que desarrollar web tenemos 300.000 frameworks con un montón de variaciones, con un montón de opciones. Nosotros cuando tenemos que desarrollar aplicaciones móviles solo tenemos iOS y Android con las herramientas que nos da Apple y Google. Es cierto que hay alguna herramienta de tercero, pero que al fin y al cabo tiene que acabar bebiendo siempre de los SDK nativos o de la forma en la que interactuamos con el sistema operativo. Entonces, a nivel seguridad, entre comillas, o sobre el papel, los sistemas móviles son mucho más seguros que los sistemas de escritorio, porque están mucho más cerrados, precisamente para poder limitar la actuación de las aplicaciones. Con lo cual, en el momento que nosotros desarrollamos una aplicación móvil, ya casi, sin quererlo, la estamos haciendo más segura gracias a cómo funciona dentro del sistema operativo, no tanto a nosotros. Entonces, en cierto modo, si seguimos ciertos patrones, ciertas normas, ciertos consejos de los propios fabricantes, no es excesivamente complejo hacer aplicaciones muy seguras comparadas con lo que implica, por ejemplo, hacerlo para web. Y nada malo con respecto a web, sino simplemente es a nivel de concepción del propio software. Así que, bueno, creo que también, como en los dispositivos móviles, cada vez hay información quizás más delicada, vamos a llamarla así, los fabricantes también se están poniendo las pilas. Entonces tienes continuamente a Apple y a Google sacando parches, haciendo research sobre, hey, vulnerabilidad por este lado, cómo lo tapamos por este lado, ahora esto se puede utilizar y ahora esto no se puede utilizar. Entonces, en lo que atañe a la propia aplicación, creo que no es excesivamente complejo hacer aplicaciones seguras. Así que creo que de momento nos vamos librando, o por lo menos tampoco hay grandes problemas a nivel abierto. Obviamente todo es hackeable, obviamente todo es vulnerable, pero es agradecido por el hecho de que tenemos muy pocos caminos que seguir o muy poquitas opciones, y creo que eso sí puede limitar las opciones de desarrollo, pero también creo que a mí personalmente me libera de la carga de decir cuál es el mejor framework, qué utilizo, qué no sé qué, ¿no? Bueno, si al final tengo dos cosas. Claro. Estamos en tiempo de descuento como para darle paso a lo que sigue. A la segunda etapa de esta entrevista también va a ir por este lado, pero queremos hacerlo más colaborativo y más comunitario. Así que, Bryce, como te compartíamos antes, vamos a invitar a algunos estudiantes de la Ingeniería en Desarrollo de Software que te quieren hacer algunas preguntas desde su experiencia. No sé si están ahí, chicos. Le damos paso, ¿te parece? Te presento, va a venir también alguno acá cerquita mío que está hoy en el campus. En este momento están Adrián, alumno de primer año, Dani, alumno de segundo año, y Alberto, alumno de tercer año, que está en su periodo de prácticas profesionales en este momento, que ahora me gustaría si te cuentan un poquito ellos, pero brevemente abrir algunos espacios. Si les parece, vamos en este orden, chicos. Adri, ¿estás ahí con el micrófono habilitado? A ver, te escuchamos. Yo no lo escucho, que estamos ahí, a ver, ahí te habilita. Vale. Ahora sí, Adri, perfecto. Adri, alumno de primer año contábamos, vamos obviamente a hacer limitantes en la cantidad de preguntas, con dos cada uno yo creo que nos basta como para trabajar en algún área en concreto, pero vamos, que disparen por donde les interese, que está Bryce con nosotros, que es un gusto tenerlo en casa. Y nada más lindo que ustedes puedan hablar con él directamente. Vale, perfecto. Pues nada, yo te voy a preguntar sobre inteligencia artificial también. Yo justo me dedico también a inteligencia artificial, soy ingeniero de IA. Y bueno, lo primero que te quería preguntar, yo te sigo desde hace mucho tiempo y veo que, claro, tú al final una faceta tuya es mucho la parte de formación, ¿no? Pues yo recuerdo que el primer curso que vi, de hecho, fue Python contigo.
Y de hecho, o sea, literal fue el primero. Y una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es, Bryce realmente también se tiene que formar. O sea, durante todo este tiempo, Bryce, ahora en inteligencia artificial, estoy seguro que has hecho cursos o tutoriales, ¿no? Para integrar diferentes herramientas o en el propio ciclo de trabajo tuyo para aprender a usar herramientas. A mí me gustaría saber cuánto tiempo le dedicas a esa formación tuya personal, ¿no? Sobre todo en la parte de IA y qué herramientas en tu día a día usas más, ¿no? Entiendo que ChatGPT o sucedáneos ya incluidos, pero además en lo que es en el flujo de trabajo. Vale. A ver, obviamente me tengo que formar y obviamente esa formación no siempre repercute en contenido, ¿no? Porque a veces es un poco el punto este y algo de lo que se habla que dice, bueno, Bryce estaba haciendo aplicaciones y ahora no está haciendo un curso de no sé qué. Una de dos, o igual estoy aprendiendo algo para poderlo explicar, que no quiere decir que yo sea un experto, porque todos sabemos y creo que podemos estar de acuerdo en que es imposible ser experto en todo. Entonces a veces es aprender alguna cosilla para tirar hacia adelante y después en otras sí que en mi día a día yo lo estoy aprendiendo, pero porque sí que me va a hacer falta para mi trabajo. Entonces, bueno, tiempos que dedico a formación variables. Es cierto que no tengo establecido, me gustaría, pero sí que es cierto que a día de hoy me resulta bastante complejo el decir es que todos los días le voy a dedicar X horas siempre el mismo tiempo. No, lo que sí que intento todos los días es mínimo ponerme a leer algo o verme algo. ¿Qué pasa? Que eso un día pueden ser 2, 3, 5 horas y otro día pueden ser 15 o 20 minutos que tengo libre, estoy leyendo un libro y me leo unas páginas y ya está. Entonces, bueno, ahí muy variable. Sobre dedicarle a formación de IA, por supuesto. No tanto a ponerme a crear modelos fundacionales yo aquí desde mi casa, obviamente, pero sí mucho más a entenderlo, ¿no? También a desarrollarlo, pero creo que eso más para mí, no tanto porque yo quiera explicarlo, porque creo que en muchos casos pues es algo que ya hay que tener ciertos conocimientos o que incluso, por lo menos a mí como me gusta explicar las cosas, que hago un contenido muy desde cero, muy para enganchar a la gente, muy para agarrar el cariño, creo que no tiene tanto sentido quizás entrar con esos temas, pero sí sobre todo a comprenderlo bien. ¿Por qué? Porque si no también creo que ahora mismo como personas técnicas que somos estaríamos cometiendo un error. En muchos casos hablamos de que la IA va a hacer, la IA no sé qué y muchas veces me responde a mí la gente en mensajes, en redes sociales o cualquier publicación que yo hago porque comparto un recurso, yo qué sé, y no, es que la IA es solo una base de datos. Y digo, bueno, vamos a ver. Dediquémosle un poquito de tiempo a entender cómo funciona esto. Entonces, sobre todo, es el tipo de contenido que intento yo también consumir a nivel lectivo para formarme yo, aunque después esto no se externalice como un curso, ¿no? Para acabar tal, no, pero de cierto modo sí que intento estar a diario más o menos enterándome, aunque también es cierto que creo que es muy difícil, porque a día de hoy vamos tan rápido que a no ser que estés como full focus, ¿no? En tema IA también es difícil seguirle los avances y todos los recovecos. De cara a herramientas, hay un poco de todo. Intento utilizar herramientas que sí que, por supuesto, ya tienen la IA integrada en las propias aplicaciones que yo utilizo y eso es un poco, ya te viene dado, ¿no? Porque, por ejemplo, utilizo mucho la suite de Google. Yo a nivel de gestión, empresa, correos, hojas de cálculo, lo que sea. Claro, ya tienes ahí Gemini integrado, entonces eso ya te viene así un poco de regalo, genial. Pero a día de hoy, sobre todo para desarrollar, estoy utilizando mucho Claude a día de hoy, aunque empecé utilizando mucho ChatGPT, pero también iba a decir, intento probar, pero como cada vez hay mejoras, cuando el tiempo me lo permite, me abro ChatGPT, Claude, Perplexity, GitHub Copilot, aunque tire también de OpenAI, y les hago la misma pregunta, veo que me responden. Según la semana, me gusta más una que otra. Creo que tampoco podemos estar súper cerrados a opciones porque avanza tan rápido y estos reentrenamientos, como son continuos, hay días que digo, wow, DeepSeek, que se puso de moda ahí hace un par de meses, pues digo, pues me gustaba mucho cómo me está respondiendo. Ahora, para el controvertido Grok 3, dije yo, esto seguro que es un rollo ahí que funciona solo en Twitter y poco más. Y le pregunté algunas cosas y me gustó mucho también por dónde lo iba llevando. Entonces, algo como preferido a nivel de código, a día de hoy me quedo un poco así con Claude, pero
así un poquito con pinzas o con, bueno, el nuevo modelo que han sacado desde OpenAI, Sí, ¿cómo se llama? 4.5. El que sacaron solo para, bueno, que está más pensado en código. El uno, Eh, el otro el O3 High. Vale. También me gustó bastante, porque en código parece también que va bastante afinado, pero como habitualmente utilizo Visual Studio Code para desarrollar, Claro. entonces ahí me quedo con Copilot en muchos casos, porque creo que es el que tiene la integración más fina. Aunque Así creo con que el Copilot líder. tampoco me entusiasma. De hecho, me gustaría Claro. más que tuviera otro, aunque ya puedes elegir entre diferentes modelos y tal, pero claro, tenemos otros editores, como este que sacó la Cursor. empresa, bueno, Cursor por un lado, el que sacó la empresa de TikTok, Trey, bueno, ByteDance, que es la empresa que está detrás, Windsurf, también que tiene rollos bastante guay. Creo que ahí los editores están haciendo como una labor importante de cara a mimetizar esa integración. Después también, claro, lo malo que pasa, o cómo creo que va a acabar yo esto, es que, bueno, tenemos Visual Studio Code, que es el grande, ¿no? Y el que tiene la comunidad detrás, ¿no? Entonces, creo que aunque se quede a día de hoy un poco rezagado, acabará pillando este tipo de comportamiento. Lo llamo. Claro, al final es una de las cosas que yo veo por ejemplo, en mis compañeros, ¿no? Que yo quizás sí tengo pues experiencia anterior, ¿no? A la hora de programar, pero sí que el hecho de adoptar nuevas, pues desde el propio IDE, ¿no? Adoptar nuevas tecnologías que ya vengan con una IA muy, vamos a decir, muy integrada, ¿no? Dentro de la herramienta propia, yo creo que es una de las cosas importantes también para tu trabajo, ¿no? Porque al final lo que decimos siempre, lo que siempre se dice, no te va a sustituir la IA, te va a sustituir un programador que use bien la IA. Claro. Entonces, cada vez va siendo eso, ¿no? Poder integrar, si usar Visual Studio Code, pues usar bien Copilot, o usar bien una extensión, pues CodeGPT o cualquiera de estas, ¿no? Que sí te pueda potenciar, porque al final la IA lo que se supone que va a hacer realmente es potenciar, ¿no? O sea, dentro de que no solo intentes copiar, pegar un código, que sepas lo que estás haciendo y demás, ¿no? Bryce, seguro cuando vengas al episodio 3 con Bryce ya estaremos hablando de otra IA, ¿no? A la velocidad que va esto. ¿Quién sabe? Sí, sí. Adri, muy buena pregunta. Te agradezco por continuar el hilo de la inteligencia artificial. Tengo un compañero de Adri al lado que está hoy desde el campus, a Ignacio de primer año. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ignacio, pregunta para Bryce. Pues mira, a mí me gustaría preguntarte de cómo es un día normal en tu vida y cómo organizas tu tiempo entre el trabajo, redes y descanso. Sí. Un día normal en mi vida es caótico. Pero bueno, con el paso del tiempo he ido eliminando ese caos. Sí que es cierto que creo que lo peor o lo mejor que tiene mi trabajo son los cambios de contexto. Es decir, yo hago muchas cosas diferentes a lo largo del día. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo pienso en mi trabajo cuando estaba en una empresa. Bueno, yo simplemente llegaba a la empresa, abría el correo, leía el correo, me iba al Jira de turno, miraba los tickets que tenía, algunas reuniones ahí por el medio y desarrollar, y ya está. No, pero digamos que siempre estabas metido como en el mismo mood, en el mismo proyecto, en muchos casos. Claro, mi día de hoy es, me levanto, correos que pueden ser de trabajo, pero trabajo de desarrollo o trabajo de influencer, ¿no? Ya que antes utilizamos el término. Puedo estar haciendo un curso, pero puedo estar grabando otro vídeo, pero puedo estar atendiendo soporte, pero puedo estar desarrollando, pero puedo tener un podcast en la mitad del día y ahora después tenerme que ir de viaje y dar una charla. Entonces, sí que es cierto que, claro, o estoy haciendo directo, o tengo, claro, son como tantas cosas diferentes en las que yo tengo que cambiar el chip que es muy difícil, creo que acostumbrarse. ¿Qué pasa? Que eso lo que implica es de verdad dedicarle mucho tiempo a analizarte a ti mismo y a analizar tu día a día. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? En que soy una persona que planifica muchísimo. Soy una persona que tiene todas las tareas día a día, incluso las que se repiten, incluso la tarea, incluso comprar el pan, yo me lo tengo que poner en una aplicación de tareas, porque si no, incluso a veces hasta es difícil llegar a realizar estas cosas tan pequeñitas. ¿Por qué? Porque si no, entras en una dinámica de que vas dando tumbos de un lado para otro. ¿Cuál es mi máxima? Tengo que tener planificado
o más o menos planificado todo el día siguiente antes de acostarme el día anterior. Porque si no, si voy sobre la marcha, eso es un caos. Porque en cierto modo tampoco eres capaz ni de predecir cuánto tiempo le vas a tener que dedicar, si esto después se va a extender y ya te va a acabar confrontando con otra tarea. Entonces intento ser, no sé, bastante serio con esa parte de planificación, a modo de que voy a tener que hacer esto, voy a empezar por esto, mis tareas fuertes las hago a la mañana, que es cuando estoy más despierto, las tareas más de, bueno, me siento aquí, le pego a las teclas, igual es ya a última tarde que ya estoy cansadísimo, ese tipo de cosas. Siempre pensando en entenderme muy bien a mí mismo y entender muy bien cuál es la importancia y la prioridad de cada una de las tareas para ver cómo me las planteo. Llegado al punto también de que, hey, si no me da tiempo para hacer alguna tarea, cuál es la tarea que tengo que dejar para el día siguiente. Así que, bueno, bastante estricto con la planificación. De hecho, he acabado como eliminando muchas aplicaciones complejas de planificación para irme a lo más simple. A día de hoy, muy claro, utilizo Todoist, que básicamente es un to-do con puntos que yo marco y ya está. Y donde yo puedo poner tiempos, donde puedo poner alarmas, donde puedo priorizar y lo más simple posible para que yo pueda abordar tareas rápido y muchas tareas en un día, que es lo que me está pasando. Gracias, Bryce. Dos cosas. Primero, por los consejos de gestión de los tiempos. Por otro lado, esto es lo que hablábamos antes de... Nos escuchamos. Ah, ya. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? No, no me escuchan. A ver, dame un minuto, ¿eh? Está encendido, sí. Minimizar. Yo te hacía con recordatorios del iPhone más que con Todoist. Bryce. Porque en realidad es casi como recordatorios, pero es mucho más potente. Porque puedes crear proyectos. ¿Ahí Para nos crear escuchan? tareas se crea rapidísimo. Porque yo muchas veces, claro, ya no solo que yo esté en el ordenador, en mi espacio de trabajo. Es que a mí muchas veces me surge cualquier Hola, cosa hola, hola. que tengo que ya ponerlo como tarea, que igual es una tarea de 5 minutos, pero que la tengo que poner como tarea y le tengo que dar un espacio dentro de mi día a día. Igual estoy con el teléfono y pongo mañana a las 11 tal cosa. Y solo con escribir mañana a las 11 ya me crea un recordatorio que sé que me va a avisar media hora antes, que ya me lo va a poner en tal sitio, que yo lo puedo priorizar, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso está guay. Hola, ahí nos escuchan mejor, ¿no? Me permite perder muy poco tiempo en gestionar mi día a día y dedicarme a las tareas, ¿no? Que es lo importante. No tanto sistemas complejos, no es como un Jira, que es bueno, parece que tengo que crearme aquí una historia de usuario para hacerme una tarea que voy a resolver en 2 minutos. Al fin y al cabo, cuando tienes una tarea que le dedicas 2, 3, 4 días, eso puede estar genial, y cuando es una tarea realmente compleja, pero cuando gestiono mi día a día y son tareas para mí mismo, a veces lo único que necesito es un título y un comentario, o una referencia a un correo o cualquier cosa que me han dicho, y yo ya puedo tirar millas con eso. Están moviendo los... Sí, están hablando. Si no, aprovecho yo para hacerte mi pregunta. Sí, claro. Bueno, lo primero, buenos días. Y mira, que justo te quería preguntar, porque no sé si lo sabes, pero muchos en el CEP tenemos nuestros proyectos de startup que estamos desarrollando. Y yo, por ejemplo, en concreto, llevo un año desarrollando una aplicación en Flutter, que de hecho empecé por un vídeo tuyo en Flutter que tiene Flutter y Dart. Sí. Y te quería preguntar, porque según se acerca más la fase de finalizar el proyecto, mi pregunta es, ¿cuál crees, desde tu experiencia, que es la mejor manera de promocionar por ejemplo, la aplicación y de crear una comunidad en torno a ella? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe como el proyecto definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre me voy un poco a la parte mala. A veces trabajar en un proyecto no implica que ese proyecto vaya a salir bien, y creo que es algo que tenemos que tener siempre presente. También es muy importante trabajar en el concepto de MVP, de cara a que, cuidado con también extendernos mucho en tiempos de desarrollo, en acabar pensando que le vamos a dedicar tiempo y tiempo y tiempo. Igual la idea tampoco es todo lo perfecta, que la vamos a tener que pivotar. Seguro que cuando ese proyecto llegue a los usuarios finales, que no sé qué aplicación es, pero lo que sea, vas a decir, igual esto tenemos que cambiarlo, esto hay que retocarlo, esto lo que sea. Eso también es importantísimo. Y después, de cara un poco a llegar a promocionar, centrémonos en aportar valor. Eso es lo primero. La aplicación
tiene que resolver un problema y sí que es cierto que si tuviéramos aquí dinero infinito, medios infinitos, podemos hacer que se venda la aplicación más terrible del mundo. Pero si no contamos con estos medios, lo más importante es, primero, pensar que necesitamos un producto bueno. Un producto bueno que no se tiene que centrar tanto en vender, sino en retener. Yo lo explico siempre con algo muy fácil. Cuando alguien me dice, Bryce, analízame la aplicación o la web o lo que sea. Digo, vale, acabo de entrar en tu aplicación y lo primero que me pide es registrarme y pagar. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué voy a registrar y pagar si no lo he ni utilizado? Eso yo lo puedo hacer en Netflix, porque sé lo que es Netflix y sé que tiene suficiente renombre. Pero si yo tengo que entrar en una aplicación y no me dejas ni probarlo, o yo entro en una aplicación y lo primero que veo ya son anuncios, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, ¿qué pierdo yo por dejar de utilizar esta aplicación? Claro, a mí ahora, a día de hoy, me quitan Spotify y digo, pues me fastidia un poco, pero una aplicación que llevo un minuto utilizándola me va a dar igual. Así que siempre pensando en maximizar que le acabe gustando y que ese usuario le entre las ganas de utilizar esa aplicación porque de verdad resuelve un problema. Cuando ya tengamos eso, ya se verá cómo se monetiza, ya se verá qué más cosas le metemos por el medio. Así que primero, valor. Segundo, promocionar. Ahora aquí entramos en algo muy difícil, que es cómo alguien va a hablar de mi aplicación de manera gratuita. La realidad es que, en cierto modo, existen muchos medios que pueden hablar a nivel blog, a nivel influencer, creación de contenido. Puedes pasarle tu aplicación, pueden hablar de ella sin ningún problema. Yo cuando hacía la parte más freelance, más de emprendimiento, en muchos casos yo lo que hacía era, cuando iba a sacar una aplicación, bombardeaba a un montón de medios, explicando la aplicación, pasando demos, contando de una manera bonita qué problemas resolvía mi aplicación y con eso salí en muchos medios. En cierto modo, la mitad te van a decir que no, pero te va a aparecer gente que te va a decir, hey, quizás me interese. Entonces, a día de hoy, a nivel gente que cree contenido más profesional, más amateur, tenemos miles. Así que eso es tan fácil como disparar a discreción. Eso es lo primero. Después, el generar comunidad alrededor. Claro, ahí es donde entra tu parte más personal. Y es que está muy bien, o por lo menos yo como lo veo, o por lo menos a mí como me ayudó, es que el tener mi propia marca personal, puede ser personal mía o puede ser más a nivel de la aplicación o de empresa, es bueno. ¿Por qué? Porque también puedes crecer de manera orgánica. ¿Qué pasa? Que eso es más carrera de fondo. ¿Se puede conseguir? Sí, pero si tú quieres comunidad, lo que necesitas es gente que esté contenta con el producto. Así que lo vuelvo a repetir y lo repito tanto porque creo que es algo en lo que creo que muchas veces pecamos porque lo que queremos son resultados ya. Y como cualquier empresa, como cualquier emprendimiento, eso no llega en un día, ni en semanas, ni en meses. Así que pensemos en hacer las cosas como nos gustaría que nos entregaran a nosotros un producto. Y creo que con eso, con trabajo, con ese valor, esa comunidad también se acaba generando. Bryce, quiero hacer Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Hola, hola. Seguimos sin escuchar. ¿Se me escucha? Sin escucharse. Sí. Hola, hola. ¿Y acá tampoco? Y ahí también. Bryce, pues yo creo que voy a aprovechar. Sí, dale. Yo también. Mm. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y por Gracias. esta oportunidad. No me escuchas. Mi pregunta iba más con respecto a titulación. Pinchante está hablando ahora. Okay. Antes de estar contigo, yo te conozco ya de YouTube y de LinkedIn también y todo lo que haces. Okay. Pero antes de estar aquí, pues te investigo un poco. Bien. Y he visto que empezaste a trabajar y que luego hiciste la carrera de la UNED, Sí. pero mientras trabajabas, ¿verdad? Hice ahí un mix. Mira, ahora ya os escuchamos. Que ahora ya entra ruido. Sí. Sí. Solo para cortar y así respondo. Que estaba como entrando ruido y tal. Vale. ¿A dónde iba? Eso, que estabas en estudiar la... UNED. Exacto, estabas en la carrera. ¿Qué es lo que te hizo estudiar en la UNED? O sea, no en la UNED, perdón. ¿Qué es lo que te hizo estudiar la carrera mientras trabajabas? ¿Por qué? ¿Te lo pidieron en algún momento? ¿Y No, qué valor le das a la titulación ahora? Vale. A ver, personalmente, yo siempre he visto todos los métodos de estudio como una forma de ganar conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que yo tampoco soy
y seguramente si me escuchasteis alguna vez hablar del tema, soy una persona que no le da mucho valor a las titulaciones. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que una titulación no sirve? ¿Que un certificado no sirve? Por supuesto que sirve, pero no sirve para nada si tú no eres capaz de defender lo que esa titulación dice que tienes. Con esto que quiero decir que, por supuesto, todos podemos estudiar una carrera o estudiar un bootcamp o estudiar un ciclo, pero hay muchas formas de pasar por ese aprendizaje. Puedo ser el Bryce que estudiaba pues todo el cuatrimestre, o puedo ser el Bryce que estudiaba el examen el día antes, porque decía, creo que esto puedo tirar hacia adelante, y al día siguiente ya no me acordaba de nada una vez hice el examen. Así que siempre lo he visto como el medio de cara a aportar valor como profesionales. ¿Es importante? Sí, pero es importante, creo que más que para avanzar, para conseguir las primeras oportunidades. Por supuesto, hay empresas que, bueno, tienen que cribar de alguna forma. Entonces, en cierto modo, una empresa dice, bueno, ¿a quién voy a seleccionar? Claro, si la empresa no pone mucho cariño en el proceso de selección, dirá, bueno, pues vamos antes por los de la carrera, porque se han peleado 4 años, 5 o lo que sea, y la gente del bootcamp ha estado 3 meses. Y dice, bueno, pues ok, ¿una persona de bootcamp puede ser mejor y aportar más a nivel profesional que la persona de la carrera? Por supuesto. Yo creo que al final lo importante es, tienes que buscar tus medios para encontrar esa primera oportunidad, y después ya depende de ti ver cómo te formas. Hice carrera, y cuando yo ya tenía incluso Mouredem montado, es que me hizo un bootcamp. Y dices, bueno, Bryce, pero es que yo ya estaba facturando con clientes internacionales, pero mi forma de pensar fue, ok, estás creando aplicaciones móviles. Desarrollas aplicaciones móviles porque aprendí de manera autodidacta, porque yo, digamos, nunca tuve una asignatura, por un lado, estudiando de manera reglada, ni tampoco en empresa trabajé con desarrollo mobile. Entonces lo tuve que aprender pues, de manera autodidacta, por supuesto con la base que yo ya tenía, pero de manera autodidacta. ¿Qué hice? Me metí en un bootcamp. Dije, quiero ver cómo personas que trabajan a nivel profesional en aplicaciones y en grandes empresas, cómo desarrollan ellos, cómo me explican, porque igual yo estoy aquí haciendo mis movidas, pero igual estoy totalmente equivocado. ¿Era por el título? ¿Era por la certificación? Pues en ese caso no. En ese caso era porque me explicaran. ¿Aprendí algunas cosas? Sí, y otras no, pero fue un poco también para validar si yo estaba siguiendo el camino correcto. Así que, personalmente, yo solo me quedo con el aprendizaje y como mucho con la apertura de puertas más inicial, porque, sinceramente, llevando 15 años en esto, me he encontrado con gente buena y mala que venía de todo tipo de sitios, y creo que el punto de unión entre todos, los que eran buenos, no eran buenos por haber estudiado en universidad, en bootcamp, en ciclo, autodidacta. Eran buenos por el esfuerzo que pusieron ellos detrás, por el tiempo que le han dedicado, por las veces que se han peleado, por los años que llevan picando código o lo que sea. Está claro que el centro es muy importante, pero es muy importante de cara a esa primera fase y a amueblarte la cabeza. Pero después, si decides cruzarte de brazos, pues te va a ir mal, ¿no? Al fin y al cabo. Por otro lado, Alberto, contarte que es uno de los estudiantes que eligió hacer un 4º año en Dublín, ¿no? Con el valor que esto tiene a nivel de tener una experiencia en inglés en formación en tecnología. Te quería preguntar sobre el inglés, ¿no? En este mundo. ¿Qué valor aporta? A ver, cuanto más inglés sepas, más puertas se abren. Eso está claro. Siempre intento también matizar un poco por el hecho de que es cierto que te puede pesar mucho el decir, hey, mi inglés es terrible, no sé inglés, entonces ya no voy a poder trabajar como desarrollador. Digo, bueno, calma. No tienes que ser nativo desde día 1 ni desde día 1000, pero está claro que creo que es un aprendizaje que tienes que tener presente. Vas a ganar más oportunidades. ¿Por qué? Porque vas a poder aprender más rápido, por acceso a documentación, a cursos, a comunidad. Vas a poder trabajar para empresas de prácticamente cualquier parte del mundo. Pero, bueno, si no lo sabes, tranqui, no pasa nada. Llévatelo en paralelo, vete aprendiendo cosas que está claro que quizás hablar, que es lo más complejo, va a llevar su tiempo, es decir, casi el tiempo que te lleva a aprender a programar, pero de cara a consumir contenido, que a veces es algo que yo veo y me asusta cuando la gente me lo escribe,
que yo comparto un curso o cualquier cosa y la gente me dice, está en inglés, ya nada. Lo vamos a ver. Botón derecho, traducir a español. Es decir, todos los exploradores traducen. Tenemos un montón de IAs, tenemos Google Translator, tenemos subtítulos, tenemos no sé qué. A día de hoy no puede ser un limitante. Claro. Puede ser un limitante a nivel conversacional porque, bueno, está claro que si tienes que estar todo el día en videoconferencia hablando con compañeros, tienes que tener cierta soltura, que tampoco es un limitante al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces también pensamos que el trabajar para una empresa que te pide inglés como idioma es que yo tengo que hablar como no sé, como si me criara, no sé, en la mitad de Londres. No. Al final tienes que hacerte entender, en cierto modo. No tienes que tener el mejor inglés, pero está claro que tienes que entender lo que te dicen y tú tienes que buscar una forma de expresarte para que también te entiendan. ¿Qué es la forma más correcta o que va a sonar como si hablaras medio Klingon? Bueno, tampoco es terrible, porque a las empresas al fin y al cabo también le importa tu trabajo en el día a día, mucho más que el nivel del idioma que tengas. Así que, bueno, siempre presente y siempre con idea de mejorar. Gracias. Y nuevamente gracias a los chicos que ya fueron haciendo preguntas. Tenemos 2 más, Bryce. ¿Entran? Ok, perfecto. Lo tengo a Alejandro, alumno de segundo año también, que está acá cerquita para preguntarte directamente. Bueno, te quería dar las gracias, como ha dicho Alan, gracias por estar aquí, la verdad. Un placer. Y mi pregunta sería esta. Sería de todos los proyectos que has realizado, todo lo que has hecho, ¿cuál ha sido el más complicado, el más complejo y cómo lo pudiste resolver? Vale, proyectos creados en empresa o proyectos creados a nivel personal. Porque bueno, aquí hay una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque en empresa he llegado a trabajar con equipos de 70 personas, entonces claro, la complejidad es muchísimo más grande que quizás el proyecto que abarco yo individualmente. Pues individualmente, mismamente. Ok, pues seguramente yo trabajé en una startup que empezamos siendo pues 6, 7 personas y es una startup que escaló a cientos de empleados. Y yo comencé desarrollando el producto mobile. Y la verdad es que fue un reto complejo a nivel de poder escalar un producto con unas limitaciones técnicas muy grandes, porque al fin y al cabo el equipo era muy pequeñito, el dinero era muy poco, a cuando entra una capitalización mucho más alta, cuando la aplicación la tienen que empezar a utilizar miles de personas a la vez. Así que yo creo que fue el proyecto más loco y que también más me estresó en su día por el hecho de decir, hey, que ronda de financiación de X millones de euros, la aplicación va a llegar a no sé dónde o se va a utilizar en no sé qué país. Ok, ¿cómo hacemos para adaptar todo esto? La verdad fue bastante complejo, pero también fue un reto muy bonito de cara a aprender casi a marchas forzadas para poder solventar esos retos técnicos. Gracias. Muchas gracias, la verdad. Damos paso a Adriano, último de los estudiantes, que lo tengo acá también, alumno de segundo año. Vení, Adri. Ponete cómodo. Perfecto. Por aquí. Hola, ¿qué tal, Bryce? Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, darte las gracias porque yo llevo consumiendo un montón de tu contenido. Python me lo vi también desde cero. Que, bueno, mi pregunta va sobre todo orientada al tema del emprendimiento. Yo tengo una startup en ciberseguridad y es verdad que me da mucha curiosidad. Yo todavía no he podido trabajar en empresa privada como de trabajador y no tanto de fundador. Y te iba a preguntar un poco por cómo ves la exigencia desde lo que es la empresa privada cuando eres más un trabajador interno y cómo la enfocas como fundador. Y luego preguntarte también sobre lo que has mencionado, el burnout, que es verdad que me cuesta mucho gestionar el hecho de cuándo decir que no, cuándo decir que sí y como qué estrategia sigues tú como para tener la capacidad de saber a este proyecto me puedo meter y esto ya es quizás pasarse. Perdona si no entendí bien la primera pregunta. Dices un poco cómo gestionar la parte de fundador trabajando para una empresa privada. Sí, y sobre todo que es verdad que la exigencia en empresa privada es de ser trabajador interno. Es muy exigente, pero es totalmente distinta. Entonces, tú que has trabajado en ambas, como las diferencias que ves, porque como fundador la exigencia viene más autoexigida que otra cosa, ¿no? Total. A ver, trabajar en una empresa yo creo que al final depende de cómo sea esa empresa. Yo he estado muy a gusto en muchos proyectos y no tan a gusto en otros. Porque, claro, la empresa
Ya no a nivel de desarrollo o a nivel de área. A veces las exigencias vienen por la propia concepción de la empresa o por ciertos puestos directivos o las ideas que tenga la empresa. Entonces es muy poco manejable. A mí personalmente lo que más me gusta de la empresa es la capacidad de aprendizaje, el poder trabajar en equipo y el poder trabajar en proyectos que en muchos casos no son asumibles. Por ejemplo, hablando de mí, que trabajé en empresas multinacionales, con mucha gente, con proyectos muy grandes, claro, yo esa posibilidad no la he vuelto a tener a nivel personal, porque no puedes, en muchos casos, ni llegar a ese tipo de proyectos. Así que a nivel trabajo, aprendizaje, claro, empresas para mí siempre por encima. Claro, cuando lo llevas a la parte personal, lo bonito es que lo gestionas tú, pero lo bonito y también lo feo. Creo que es la manera de crecer profesionalmente, creo que es la manera de llegar mucho más lejos, porque también se eliminan barreras y las barreras también te las acabas poniendo tú. En cambio, la empresa, pues te pueden venir impuestas y ahí dices, bueno, contra esto no tengo mucho más que hacer. ¿Cómo decir que sí o que no? Yo puedo dar muchos consejos, pero Después que lo sigas es otra cosa, ¿no? ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? O por lo menos, incluso yo siendo consciente y leyendo mucho y reflexionando mucho, como más aprendí es cuando yo me equivoqué. El mayor aprendizaje fue, ok, ¿cuándo no tienes que decir que no? Cuando te pasa esto, esto y esto. Cada persona funciona de una manera diferente y cada persona se gestiona de una manera diferente. Lo que tenemos que pensar es que debemos establecer prioridades y prioridades realistas. ¿Qué significa esto? Que la prioridad realista no es tanto el decir que sí a todo para acabar ganar más dinero, porque eso te va a acabar implicando un desgaste mental, físico, a nivel de salud, que sí, puedes aguantar un mes, 2 meses, 6 meses, un año, pero te puede acabar haciendo mella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo debemos trabajar nuestras 7, 8 horas así como... Bueno, cuando trabajamos para nosotros mismos, creo que eso es algo complejo. Lo que sí, que tenemos que acabar balanceando cuando de verdad tenemos que hacer push y cuando no. Creo que es irreal porque aunque en el mundo más idealizado deberíamos dormir 8 horas, divertirnos 8 horas, trabajar 8 horas, ojalá. O por lo menos yo no he llegado a encontrar siempre ese equilibrio. ¿Qué me ha pasado? ¿O en qué he intentado que eso se acabara de alguna forma dividiendo? De que hay épocas en las que yo tengo que trabajar más tiempo porque quizás quiero conseguir esto y esto me va a traer un beneficio. ¿Un beneficio únicamente económico? No, un beneficio quizás a nivel personal, a nivel de empresa. ¿Pero para qué? Para que llegado el momento, en el momento que yo tenga que decir, hey, aquí paro, aquí no hago más, aquí me lo tomo como descanso, que también puedas tomar esas decisiones, que no sea únicamente cargarte para cada vez cargarte más y para que después tengas que parar cuando te explote la cabeza. Así que, por favor, ten siempre presente ese punto de, sí, a veces hay que apurar, a veces hay que esforzarse, pero la pregunta clave es, ¿y puedes parar cuando te dé la gana? Si quizás eso no lo tienes claro, si quizás tú dices, no, yo si hoy tuviera que trabajar 1 hora menos, 2 horas menos, si mañana me pasara algo y tuviera que dejar de trabajar 2, 3 días, ¿qué implicaría eso? Lo habitual al principio es de decir, no puedes parar, implicaría que se te hunde el producto, el proyecto, no sé qué. Entonces, en el momento que empiezan a saltar como esas alarmas, yo lo que digo es, vale, aquí hay que repensar esto para que yo esa libertad la pueda tener, porque eso es lo que te va a permitir seguir escalando el proyecto y seguir trabajando a la larga, porque esto no, habitualmente, a no ser que, no sé, crees tu startup ahí y la vendas ahí por unos millones ya mañana, lo normal es que vas a tener que trabajar año tras año, tras año, tras año, y tienes que buscar esa sostenibilidad en cierto modo. Bryce, lo dicho, 1000 millones de gracias por formar parte de este espacio, por acercarte a Muchas los gracias. estudiantes como la primera vez y obviamente por dedicarle el tiempo que le dedicaste. Te voy a pedir una última cosita que es una foto como si estuviésemos Ok. cara a cara, ¿sí? Que vamos a hacer acá. Lo invito también a Ale, que estuvo hace un ratito. Y hacemos, ahí están Dani también y Adri que están conectados. Alberto tuvo que salir obviamente por razones laborales, pero hacemos la foto. Así que esto es Ok. sonrisa. Venite, Ignacio, también. A ver que llega rápido. Estamos todos. Sonrisa y salimos. Gracias. Esto fue un nuevo capítulo de Breaking Code. Invitado de lujo,
de lujísimo, voy a decir. Bryce, sos amigo de la casa, te lo digo en serio, y estás invitado a venirte al campus cuando quieras. Ojalá la próxima, ojalá el tercer episodio hablemos más de IA con más profundidad todavía y que sea acá en casa, ¿sí? Genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y nada, hasta la próxima.